Bien, hermanos, vamos a volver al libro del Génesis. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 16 del libro del Génesis. Y vamos a hablar hoy acerca de esto que titulé el intento humano por hacer posible la promesa. Así que por favor, leamos los primeros versículos del capítulo 16 y luego vamos a desarrollar el resto del capítulo. Dice así la palabra de Dios: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán. Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzga el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Padre, gracias te damos por tu palabra. Rogamos que nos ayude, Señor, a entender cuál es el propósito para nuestras vidas. Y bendícenos, Señor, a través de la iluminación de tu Santo Espíritu, para que podamos, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Los que han vivido con niños o tienen niños saben que darle una promesa a un niño es una cosa bien compleja. Usted le dice a un chiquito: mira, yo te voy a llevar al parque, y usted está pensando, voy a llevarlo mañana, y el niño está pensando, hoy me va a llevar al parque, ¿verdad? Entonces le está preguntando: ¿y cuándo vamos a ir al parque? Y usted le va a estar diciendo, no, más tarde o mañana. Pero ¿cuándo es más tarde o cuándo es mañana? Y esa desesperación o esa ansia del niño, ¿verdad?, lo hace a veces hasta ser impertinente, ¿verdad? Pero usted me prometió que me iba a llevar al parque. Bueno, parece que con el adulto no es diferente. Cuando el ser humano tiene ansias o tiene expectativas de que algo va a suceder, tiende a desesperarse o tiende a buscar la manera de que eso llegue lo más pronto posible. O pasa por el otro lado, la otra parte que le sucede también al ser humano es que se olvida de que se le prometió algo y se le olvida de tal manera que ni piensa en ello, ni medita en ello, ni se ocupa en ello. Ninguna de las dos es santa, ni estar tan ocupado de ser impertinente por la promesa, ni olvidarse a tal punto de menospreciar la promesa que uno tiene o que le han dado a uno. Simplemente hay que esperar con paciencia. El caso de Abraham es muy particular porque han pasado 10 años desde que Abraham está rondando la tierra que Dios le dijo. Se cree que han pasado ya 10 años desde que Abraham salió de Egipto a volver a la tierra que Dios le dijo que iba a ser de él. O sea, ya ha pasado bastante tiempo. Desde el capítulo 15 hasta el capítulo 16 ha pasado entre 1 año y 2. Algunos lo datan entre 18 meses y otros lo datan en 24 meses. Es decir, Dios le ha dicho a Abraham en el capítulo 15 que le va a dar una gran generación, que esa generación va a ser sin número, y encontramos 2 años después de que esa promesa no se ha ejecutado todavía. Y entonces empezamos a ver el conflicto aquí. ¿Cómo llevamos adelante o cómo confiamos en Dios que nos ha dicho esto si todavía no vemos la mano de Dios? Bueno, hermanos, Abraham sufrió de ansias por la promesa. Pero no iba a ser el único que iba a ser ansioso por la promesa o que iba a cometer una imprudencia de ir hacia adelante cuando debía esperar. Pero también hubo otros que esperaron más de la cuenta y dijeron, no es el tiempo, cuando Dios dijo, es el tiempo. El caso de Israel, cuando Dios les dice, vaya y entren a la tierra prometida, ellos dijeron, no, Dios, espérate, ¿cómo vamos a ir ahí? Son gigantes, nos van a aplastar como cucarachas, mira, como langostas nos van a dejar. No podemos entrar a la tierra prometida. Y aquí es donde entramos en una discusión
de la comunión de Dios con el hombre y el hombre con Dios. ¿En qué sentido? Hermanos, los tiempos de Dios están establecidos de alguna u otra manera. Y nosotros debemos saber cuándo es el tiempo de Dios para ni dejarlo pasar, ni adelantarnos. Y esa es la parte que cuesta. Ahí es donde tenemos que luchar nosotros por decir, bueno, ni nos vamos a adelantar, ni vamos a dejar que la promesa se nos vaya. ¿Va a dejar Dios de cumplir lo que prometió? En el caso de Abraham, en el caso de Israel, vemos que no. Dios hizo que Israel entrara a la tierra prometida. Pero ¿de cuántos de esa generación se agradó Dios? Según nos dice 1 Corintios, capítulo 10, de ninguno de ellos se agradó Dios, sino que solo 2 entraron a la tierra prometida de los de 20 años para arriba de esa generación. Josué y Caleb. Probablemente, es probable, muy probable, que Eliezer, el sacerdote, haya sido menor de edad para esa época y haya salido con ellos, pero no estaba contado en el censo. Puede ser. O que haya nacido en el desierto. Puede ser. Cualquiera de las dos es probable. Pero de 20 años para atrás, desde ese día no entró ninguno a la tierra prometida, sino Josué y Caleb. En el caso de Abraham, Dios le dio la promesa, pero tuvo que cargar con las consecuencias del pecado. Entonces, este es el punto, hermanos. Tenemos que cargar con las consecuencias del pecado si nos adelantamos, y tenemos que cargar con las consecuencias del pecado si no aceptamos la promesa el día que Dios nos la da. Y entonces, ¿qué es lo más santo? Lo más santo es saber cuándo Dios quiere que actuemos. Y esa es la parte que cada uno de nosotros tiene que empezar a identificar cuando le pedimos algo a Dios, cuando estamos en oración delante de Dios, cuando estamos seguros que Dios nos ha prometido algo, cuando estamos seguros que Dios se va a encargar de nosotros en X o Y razón. Entonces debemos saber cuándo es el tiempo, para no cometer lo que vamos a ver hoy, el intento humano por hacer posible una promesa. ¿Qué le pasó a Abraham? Bueno, véanlo aquí tenemos bueno, no se ve tanto, pero Abraham tenía 75 años cuando sale de Egipto. Hasta el 16, de Génesis 12 a Génesis 16 hay una ventana de 10 años. Tenemos, Abraham sale, y en esta época, en Génesis capítulo 12, en la salida, es probable que Sara haya comprado a Agar como esclava. Recuerden que en este punto tenemos claro que para ellos era una costumbre comprar esclavos, y lo compran y se van para la tierra prometida. Luego tenemos la separación y la promesa en Génesis 13, y luego tenemos en el capítulo 14 el rescate y la bendición. El pacto de Dios lo encontramos básicamente entre los 83 y 84 años de Abraham. Y luego entramos en el capítulo 16 con Abraham tiene 86 años, Génesis, y Agar e Ismael. Ahora, sí, ahora tenemos que sumarle 9 meses más de embarazo. Partiendo de que en Génesis capítulo 16, del versículo 16 al 6, hay una ventana de 2 años, del versículo 7 en adelante tenemos que sumarle una ventana de 9 meses más, donde la cosa se va a complicar un poco más, donde vamos a ver lo complejo que es la relación de Dios con el hombre y el hombre con Dios, porque no podemos quitar esto de entre nosotros, hermanos. Nosotros hemos sido limpiados de pecado, y Abraham había sido justificado por la fe, ¿cierto? Lo vimos ya en el capítulo 15. Eso le daba una plena comunión a Abraham y a Dios, porque Dios ya lo había escogido y le había dado la promesa. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que todas las limitaciones de la comunicación del hombre con Dios han sido quitadas. La marca del pecado sigue ahí. Y de alguna u otra manera hace esa división para que nos cueste entender los tiempos de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que luchar contra nuestro propio pecado y empezar a confiar en Dios. Abraham, justificado por la fe, tenía comunión con Dios, pero no tan plena como la tenía Adán y Eva, donde Dios les hablaba directamente y les decía, bueno, esto es de ustedes. Y Dios paseaba por el huerto en el Edén. No tenemos ya esa comunión tan directa. Ahora debemos confiar en el Espíritu Santo que mora en nosotros y en la palabra de Dios. Y algo similar a Abraham. Abraham tenía que confiar en lo que Dios le había dicho y esperar. Y esa comunión, aunque por eso les digo que es compleja la relación entre Dios y el hombre, y Dios ha hecho lo necesario para restaurarla, pero el hombre sigue siendo pecador. Seguimos separándonos de Dios.
Seguimos con la terquedad de nuestro pecado. Hermanos, y cuando vemos el capítulo 16 del Génesis, es donde muchas veces uno escucha improperios, comentarios necios acerca de Abraham, hablando de la necedad de Abraham, pero en realidad el capítulo 16 de Génesis nos representa tanto que nosotros deberíamos identificar nuestro pecado ahí. Y la gracia de Dios, por supuesto. La gracia de Dios de sostener su promesa a pesar de la necedad del ser humano. ¿Por qué? Porque en el capítulo 16 de Génesis, cuando vemos que Abraham, él quiere llevar a cabo y cumplir y obtener lo que Dios le prometió sin siquiera consultarle a Dios. Y es lo que vemos en el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Ahí está el problema, no hay hijo. Ese es el problema, no tienen hijo, pero Dios ya le había prometido un hijo. Pero ella tenía una sierva egipcia, nos dice las escrituras, tenía una sierva egipcia, la cual se llamaba Agar, y ella se la dio por mujer. Vean, el versículo 2 dice, Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. La primera reacción de Sara a la promesa de Dios es culpar a Dios. Mira, el problema de nuestra situación es Dios. El problema de nuestra situación es Dios, porque Dios no nos ha dado hijos. No es que yo no quiera darte hijos, es que Dios me impidió a mí darte hijos. Y aunque eso era una verdad a medias, porque nos dice Moisés que Sara era estéril, el hecho de que Dios le había prometido que iba a tener un hijo, debía hacer a Sara esperar un poco más. Ahora, ya tenemos este contexto histórico. Ahora pensemos un poco en Moisés. ¿Qué Moisés le está tratando de decir al pueblo de Israel? Recuerden que el capítulo 16 de Génesis se escribe en un contexto histórico del Éxodo. Moisés le ha explicado a los israelitas que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios se ha manifestado con poder, endureciendo el corazón de Abraham para que vean que Él es el Dios Todopoderoso. Dios ha manifestado su gloria y está cubriendo la gloria de Él al pueblo de Israel. De noche la nube los persigue, de día, la nube los persigue, y de noche la columna de fuego los guía para que no se pierdan. Y ahora Moisés les está enseñando algo al pueblo de Israel del carácter de Dios. ¿Qué es lo que quiere Moisés que aprendan? Dios cumple sus promesas a pesar de que nosotros las demos por tardanza. Algo que Pedro más adelante le va a enseñar a los creyentes, diciendo que nadie tenga por tardanza la venida del Señor, porque va a venir. Ninguno la tenga por tardanza. Bueno, Moisés les está enseñando eso. No tengan por tardanza las promesas de Dios, porque Él las va a cumplir. No se desesperen. No caigan en la ansiedad, porque Dios va a cumplir sus promesas. El carácter que Moisés les está proyectando a los judíos en el desierto es: tenemos un Dios fiel a sus promesas, que tiene un cronograma específico para sus hijos, y ustedes no deben desesperar en ese cronograma. Bueno, curiosamente es la segunda vez que Moisés nos relata que una mujer está tratando de convencer a su marido. ¿Se acuerdan cuándo fue la primera vez? En el Edén. Ahí estaba Eva hablando con la serpiente y dijo: mira, es que Dios nos ha dicho que ni toquemos ni comamos del fruto. Y Satanás le dice: bueno, ¿sabe Dios que el día que coman de él serán igual a él, conociendo el bien y el mal? Y luego vemos a Eva viendo el fruto codiciable, hermoso a sus ojos, y lo come y se lo da a su marido. Bueno, ahora vemos a Sara en este mismo proceso. Sara le dice a Abraham: mira, la culpa es de Dios que me ha impedido tener hijos. En todo caso, si Dios te ha prometido que te va a dar hijos y a la vez me ha impedido a mí tener hijos, tenemos que buscar una solución. Vean el conflicto en el que se encontraba Sara. Antes de que juzguemos el pecado de ella, tenemos que entender el conflicto en el que se encuentra. Primero, ella es estéril. Y por el otro lado, Abraham está esperando un hijo. Y encontramos, no estoy justificando el pecado de ella, por supuesto, simplemente estoy poniendo el contexto del relato.
Sara dice, yo soy estéril y tú estás esperando un hijo. Créeme que por mí no va a venir. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha impedido. Y Sara entonces ahora está convenciendo de una teología a Abraham, diciéndole, oye, mira, si Dios te lo ha prometido, Él tiene que dártelo, pero no va a venir por mí. O al menos es lo que yo creo. Y luego encontramos en el versículo 2, entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y luego nos dice Moisés cuánto tiempo había pasado. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Algunos detalles importantes históricos aquí. Primero, ellos están buscando una fuente lógica de lo que Dios había prometido, aunque la lógica no necesariamente sea algo espiritual. Hermanos, y es aquí donde en consejería bíblica uno dice, la fe no va de la lógica. La fe no es una cuestión lógica, es una cuestión del corazón, es una cuestión de fe, por eso se llama fe. Y la gente nos dice, ¿cómo va a hacer Dios esto? Bueno, lo va a hacer porque Él es Dios. La lógica no debe gobernar nuestros corazones. Cuando nosotros empezamos a pensar las cosas lógicas, es probable que nos volvamos hasta ateos. Porque a Dios no se le cree con la lógica, se le cree con el corazón. Por la fe. Por la fe andamos y no por vista. Una de las cosas incuestionables de la fe cristiana es que miles y millones de personas se han dejado gobernar por mucho tiempo por un libro. Y la gente nos ha llamado el pueblo del libro, del libro. Y este libro no pasa de moda y lo predicamos año tras año, domingo tras domingo, semanas tras semanas. Y tras de eso nos vamos a la casa y lo leemos cada mañana. Estamos leyéndolo, mandando devocionales cada mañana del libro. Eso no va de lógica. Cuando usted le trata de poner un poquito de lógica a las promesas que Dios le ha dado, por lo menos una lógica humana, no necesariamente sea espiritual. Hay cosas que Dios nos promete que son muy lógicas, pero no todas son lógicas. Aquí Sara está utilizando la lógica. Yo soy estéril, Dios te ha prometido hijos, no va por mí. Tienes que buscar algo más. ¿Sí? Y estamos hablando de que es una mujer longeva, ¿verdad? Pero vive bastante tiempo, dicho sea de paso. Pero la pregunta es, ¿qué Sara debía hacerse antes de llegar a ese punto? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Y Abraham, siendo un adulto mayor, diríamos nosotros, no solamente tuvo, estamos hablando de 85 años, hermano. Tuvo primero a Ismael, luego tuvo a Isaac, le buscó esposa a Isaac y luego tuvo 6 hijos más. O sea, como que acabado no estaba. Abraham tuvo 8 hijos en total, según nos relata la Biblia. Entonces, pensándolo desde esa perspectiva, no es la lógica la que debía gobernar la mente de Sara. Y aquí encontramos la primera de las características del pecado. Cuando dejamos que nuestra mente gobierne, hermanos, hemos perdido la batalla. Tiene que ser la fe la que nos haga caminar. Y cuando vemos Hebreos capítulo 11, por la fe, y ustedes empiezan a pensar racionalmente que unos fueron aserrados, que unos fueron apresados, que las mujeres recibieron a sus hijos y a sus maridos muertos, que Abraham ni siquiera vio la tierra prometida. ¿Qué de lógica tiene eso? ¿Qué sentido tiene sufrir por la fe? No tiene sentido. Pero otra vez, a nosotros no debe gobernarnos la lógica, nos gobierna el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos hace andar por la fe. A veces la fe va a ser más lógica y nos va a encaminar por buenos caminos y nosotros vamos a verlos y a discernirnos con la mente. Es decir, si tenemos que tomar la izquierda o la derecha, pues tendremos que utilizar nuestra lógica. Pero en lo que tiene que ver con la fe, la salvación y las promesas de Dios, no deberíamos siquiera razonarlos sin antes creerlo, porque entonces habremos de tropezar. Sí, tal vez para aclarar conceptos, nada más, pero hermano utiliza un concepto en 2 formas diferentes, entonces aclarar.
Cuando el hermano dice no debemos de dejarnos llevar o guiar por la mente, en realidad lo que está queriendo dar a entender es por la razón humana, por la lógica humana, porque la mente tenemos que usarla siempre. O sea, la fe no quiere decir una renuncia a la mente. No, es que nosotros tenemos que sujetar la mente a la fe, a la palabra de Dios, y entonces usarla bajo el dominio de la palabra de Dios. Entonces ese sí es como para aclarar el punto, y luego lo digo concretamente como debe ser. La razón humana es la que no debe de gobernarnos a nosotros. La mente la debemos usar, pero la razón humana no es nuestra guía, es la palabra de Dios. Sí, y entonces aquí es donde tenemos que andar por fe y no por vista. Amén. Y cuando Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es esto: si utilizamos la lógica pensando agradar a Dios, una mente que se deslinda de la palabra de Dios, entonces habremos de fracasar y fracasar miserablemente. Y las consecuencias, hermanos, las vamos a cargar por mucho tiempo. Volvamos a los dos ejemplos. Sara y Agar van a empezar un conflicto social, y luego vamos a ver que los hijos de los nietos de Agar van a convertirse en una piedra en el zapato para los nietos de Abraham. Entonces ya tenemos dos generaciones en conflictos. Tenemos a los ismaelitas y a los hijos de Abraham en conflicto, a los hebreos, hasta el día de hoy, si se quiere así. Y luego podemos verlo en los otros que se quisieron dejar que la promesa pasara. Ninguno entró a la tierra prometida. Y aquí es el conflicto, ¿verdad? Enseñar esto, hermanos, es bastante complejo, porque de alguna manera todos hemos caído ahí. Todos hemos caído en apresurarnos o en no hacer caso a Dios. Y decir, bueno, miren, el remedio para eso es esto. Casi que es complicado si no es comunión con Dios. A veces, personalmente, me ha pasado que hay una ventana de oportunidad y le oro a Dios y le digo, bueno, Dios, si esa ventana de oportunidad que me estás abriendo es para mí, yo voy a encaminarme en pos de ella. Y de verdad, me encamino en pos de ella, y cuando voy llegando, Dios me la cierra. En principio tendía a enojarme y decir, bueno, Dios, entonces ¿para qué me la enseñas si al fin y al cabo me vas a cerrar la puerta? ¿Verdad? La inmadurez del ser humano. Luego aprendí que Dios me está enseñando esas ventanas para que me prepare, y aunque llegue ahí y me la cierre, pueda confiar en que me está llevando por un mejor camino. Ahora, ¿cuántas veces tuvo que cerrarme la puerta en la cara para yo entender eso? Ya ni se las cuento. Entonces, esa es mi experiencia personal. La madurez a la que he llegado hoy probablemente me hubiese evitado un montón de dolores de cabeza en la juventud, pero no hubiese sido el que soy hoy. Dios utiliza el camino largo para enseñarnos, y tiene que tratar con nuestro carácter. Pero nosotros tenemos también que entender que Dios está trabajando en cada uno de nosotros para tomar a tiempo las promesas que Él nos da. Ni antes ni después. Bueno, tenemos a Sara puyando a Abraham, diciéndole, oye Abraham, mira, Dios no me ha dado hijos, la cuestión la tiene Dios conmigo, y ahora tienes tú un problema con Dios. Miren que entre la espada y la pared, Dios te va a dar un hijo, y a mí no me va a dejar ser madre. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos entre la espada y la pared, y parece que no hay salida más que darle a la egipcia Agar. Bueno, eso es lo que Dios nos ha dado. Ahora quiero, hermanos, que estudiemos esta palabra concubina, porque la vamos a encontrar de aquí en adelante, y es curioso que no la encontramos de aquí para atrás. La encontramos de Abraham hacia adelante, y por alguna razón la Biblia no nos ha querido hablar de este concepto marital del Antiguo Testamento. Es una cuestión bien extraña, porque vamos a decirlo así, los pueblos de esta región del Oriente Medio tenían la costumbre de que había una esposa legal con la cual un hombre se casaba, y esta era su esposa por ley. Pero también tenían la costumbre de tener
esposas secundarias que les iban a dar hijos, y estos hijos iban a adquirir los mismos derechos de un hijo de su primera esposa. Esto tiene una explicación geográfica, tiene una explicación lógica, si se quiere. ¿Por qué? Porque recuerden que la riqueza de los hombres de esa tierra se medía por la cantidad de tierra y la cantidad de familia. Eran nómadas. Entre más familia tenían, más grande iba a ser sus rebaños y más grande su impacto en la sociedad. Así que una mujer podía darle un hijo cada 9 meses, pero si tenía una mujer y 2 concubinas, entonces iba a poder tener cada 9 meses 3 hijos. Eso en una ventana de 10 años estamos hablando de 30 hijos, que a nosotros nos parece muchísimo, pero en realidad no es tanto para lo que algunos llegaron a tener hijos en esa época. Ahora, que esto a nosotros nos suena difícil de entender, complicado, que se separa mucho de la sociedad en la que estamos, pues sí. Es más, entender el carácter de Dios en relación a este tema cuesta mucho. Y aquí nosotros no podemos ser, como dice el dicho, más papistas que el Papa. Dios había establecido el matrimonio, varón y hembra, los hizo desde el principio. Y aquí vemos a Abraham tomando a una mujer como concubina, como su secundaria esposa, su esposa segunda. Y no vemos a Dios realmente molesto por eso, sino por el hecho de que haya adelantado a la promesa. Luego vamos a ver en el transcurso de la historia que, por ejemplo, al final del libro de Jueces, había un levita que tenía una concubina. Y luego vamos a ver que los reyes tenían muchas concubinas. Se habla de que David tenía 10 o 12, no recuerdo, y Salomón tenía muchas, y que luego encontramos estos relatos ahí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo comprender esto desde la teología nuestra? Porque algunos dicen, bueno, dándole seguimiento a esto, los varones pueden tener más de una esposa. Bueno, la Biblia nos va a enseñar que no es así, o por lo menos cuando Jesucristo viene, y nos relata Mateo capítulo 5, vamos a Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 27, el Sermón del Monte tiene una implicación bastante importante para la teología neotestamentaria, en el sentido de que en el Sermón del Monte lo que hay es una confrontación entre lo que Dios desea de los hombres que le adoran y lo que los judíos le están dando a Dios. Entonces Dios lo que está haciendo en Mateo capítulo 5 por medio de Jesucristo es diciéndole a los judíos, bueno, ustedes creen que tienen una ley perfecta, pero no es así. Ustedes viven una vida legalista, muy legalista, y están echando por la borda el concepto verdadero de la fe que se les fue dado por gracia y por fe en Cristo Jesús. Por eso, cuando usted lee un comentario de Mateo capítulo 5, le van a decir que esta es una extensión y una explicación del Antiguo Testamento más que una aplicación para la iglesia neotestamentaria. Y eso prácticamente todos los teólogos están de acuerdo. Mateo capítulo 5 lo que está haciendo es diciéndole a los judíos, ustedes realmente no han cumplido la ley porque este es el corazón de la ley. En un sentido está avergonzando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, diciéndoles, ustedes piensan que tienen un comportamiento genial. Pues no, porque el corazón de la ley dicta esto. Mateo nos dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerán adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces Jesús vuelve el concepto del adulterio a una cuestión del corazón más que a una cuestión física. Vean lo difícil de la explicación que Jesús está dando. Ya no es una cuestión de la carne, sino una cuestión del corazón. Los judíos decían, nosotros no hemos quebrantado la ley, pero me imagino que tenían ojos codiciosos y codiciaban a las jóvenes. Y el Señor les dice, ustedes han oído que no cometerán adulterio, pero la razón de eso es que en su corazón no haya deseo por ninguna otra mujer que no sea su esposa. Ese es el corazón de la ley. Marcos, ¿qué nos dice Jesús en Marcos acerca de esto? Marcos en el capítulo 10,
Jesús nos explica las razones del divorcio. Y dice el versículo 2, se acercaron algunos fariseos para poner a prueba a Jesús. Le preguntaban, o sea, constantemente estaban haciendo la pregunta: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Y Jesús les responde: ¿qué les mandó Moisés? Ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Vea que Dios devuelve el matrimonio a una relación de dos. A pesar de que en el Génesis se ve distorsionada, en el Éxodo, en el Levíticos, Números y todo el Antiguo Testamento se ve distorsionada, Jesús la devuelve a una relación de pareja. Así que cuando tenemos que responder acerca de Abraham y su concubina, nosotros no podemos de alguna manera pensar más allá de lo que Dios nos ha dejado. Hoy, para nosotros, lo que Jesús nos ha dicho, como Él lo ha establecido desde el principio, es varón y hembra, un matrimonio, dos personas. Cómo Dios juzgó ese pecado es diferente. Si Dios lo pasó por alto, nos ha pasado a nosotros por alto muchos pecados, ¿verdad? En Cristo Jesús. Habiendo pasado por alto todos nuestros pecados, tuvo por bien salvarnos. Es un trato específico con ellos, en el cual Dios no nos debe explicaciones, y nosotros no deberíamos preguntarle a Dios por qué, sino entender el concepto diferido que tenemos ellos y nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos una mejor revelación, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, deberíamos hacerle caso a Cristo Jesús. Por cierto, dicho sea de paso, en Marcos capítulo 10, Jesucristo canoniza el comentario de Moisés. Cuando Moisés dice: por tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, será una sola carne, ese es un comentario de Moisés al mandamiento de Dios de casarse, ¿verdad? De separarse. Y muchos dicen, o se dice, este es un comentario del autor, ¿verdad? Y Jesús consagra esa palabra como inspirada. En el versículo 7, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Entonces Jesús canoniza ese comentario de Moisés. De alguna manera Dios le está dando la validez a ese comentario que algunos han querido decir: bueno, eso no, Dios no lo inspiró, lo escribió Moisés. Bueno, ahí está Jesús diciendo: bueno, escrito está. Y eso es tan válido como las otras palabras, ¿verdad, hermana? Que eran hallados en adulterio, su muerte era apedreada. En ese caso, vamos a ver. La ley de Moisés vino a regular las relaciones humanas y las relaciones con Dios. Recuerde que los 10 mandamientos están divididos en dos partes. Los primeros 4 mandamientos, la relación con Dios, y los otros mandamientos, la relación con el prójimo, ¿verdad? Los castigos, Dios los fue dando conforme iban siendo empleados ahí. Eso es medianamente cierto cuando hablamos del pueblo de Israel y los hebreos, ¿ok? Porque ya había una legislación más antigua, que es el Código de Hammurabi, que es el que usaban los babilonios y los egipcios, ¿verdad? Ellos ya tenían penas y condenas por algunos delitos, porque ya era una sociedad desarrollada. De hecho, los que han estudiado ley saben que el Código de Hammurabi se escribía en tablas en la entrada de la ciudad, ¿verdad? Entonces los que entraban ya sabían las consecuencias de sus actos ahí. Para el pueblo de Israel, recordemos que Abraham sigue siendo nómada, no es una nación como tal. Probablemente a ellos los haya cobijado el Código Hammurabi y se desarrollaban en ese contexto del Código de Hammurabi. Sin embargo, Dios empieza a enseñarles a ellos una ley mejor, ¿verdad? Que entonces encontramos en Éxodo capítulo 20 estas características. De hecho, un detalle curioso nada más de la ley de Dios, y es que Dios, en el código de Moisés, como se dice en la escuela del derecho, es Dios o Moisés el que dice y dicta el homicidio culposo. Cuando alguien mata a alguien,
sin querer. Entonces había una ciudad de refugio para que vaya ahí y no pague porque fue accidentalmente. Bueno, hasta ahí se registra. Dios perfecciona una ley para su pueblo. Entonces, sí para Israel, pero no había un código, había códigos ya que estaban rondando el mundo. ¿Sí le? Okay. ¿Iba a decir algo, pastor? Sí, tal vez agregar que el hecho de que haya leyes que sancionan la desobediencia a lo que Dios ha dicho, no significa que Dios lo está autorizando que se desobedezca. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, por ejemplo, el adulterio. El hecho de que haya una sanción para el adulterio no quiere decir que el adulterio sea válido. Más bien es todo lo contrario. El hecho de que se diera carta de divorcio no quiere decir que Dios estaba a favor del divorcio, sino lo que estaba introduciendo era una ley para ajustar la sociedad, porque sabía que iban a desobedecer, pero en ningún momento estaba diciendo que estaba a favor del divorcio. Eso es parte de lo que yo quiero como que nos quede un poco más claro. El hecho de que Moisés haya introducido las sanciones en caso de divorcio era porque los seres humanos no quieren mantenerse unidos en un único matrimonio y quieren andar disolviéndolo de otra manera. Entonces, como eso ya era una práctica, había que introducir leyes para reducir eso, para que todo se ajuste a lo que Dios había dicho. Pero eso no quiere decir en ningún momento que Dios está a favor del divorcio. ¿Sí me estoy dando a entender? El hecho de que tengamos leyes que sancionan la velocidad en carretera no quiere decir que estamos entonces, puede andar a velocidad en la carretera, solo que se le infringe, pues entonces no debe andarse a velocidad en la carretera. Esa es la ley, punto. Ahora, el que lo infringe, pues tendrá su sanción. Entonces, sí, como que nos quede claro, la introducción de leyes de sanción es porque lo que Dios había dicho que no debía hacerse se estaba haciendo. Entonces había que sancionarlo de alguna forma. Pero no es porque Dios esté de acuerdo en que se desobedezca. Eso es. Okay. Antes de pasar esta página, quiero que leamos un poco acerca de lo que Dios más adelante nos va a decir y cómo se estableció el pacto matrimonial en el Nuevo Testamento, especialmente en 1 Corintios capítulo 7, donde encontramos una sanción acerca del matrimonio y cómo debe entenderse el matrimonio. Capítulo 7, versículo 8. A los solteros y a las viudas digo yo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si la deja, quédese sin casarse, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es la relación entre cristianos. Amén. Y entonces Dios le está diciendo, los cristianos, para ustedes no hay tal del divorcio. Amén. Para ustedes no hay tal. Jesucristo está en alguna manera enseñándole a los judíos cómo fracasaron miserablemente en la cuestión matrimonial ellos por querer liberarse del contrato civil, del contrato con Él. Y Dios les dice, ustedes han pecado. Han pecado desde que codiciaron en su corazón y han pecado cuando se separaron por la dureza del corazón de ustedes. Y ahora Pablo va a sancionar eso en la congregación de los santos. Usted está casado con un creyente y quiere separarse, sepárese, pero no hay divorcio. Y quiere arreglarlo. Bueno, reconcíliese con su marido, reconcíliese con su esposa, vuelvan. Marido, vuelva con su esposa. Así que, desde la perspectiva neotestamentaria, otra vez, este es el punto, nosotros tenemos una revelación más específica acerca del matrimonio, cláusulas que no nos generan condición. Ahora, el mismo Corintios capítulo 7 nos va a decir, ¿y qué si se casa qué tal si se casa con un incrédulo? Bueno, mire, ni una cosa ni la otra, ni está obligado a permanecer con él si sufre de maltratos o no le permite ir a la congregación, porque permanecer con él no le garantiza que va a ser salvo, ni le manda a separarse automáticamente de él porque él es un incrédulo. Si él consiente vivir con usted y no hay conflicto, quédese ahí. ¿Cómo sabe usted si se va a salvar o no? No lo sabemos. Ya sea que tenga la oportunidad de quedarse ahí o de separarse. Curiosamente, Jesucristo sanciona el adulterio diciendo que la única razón de esta libertad
del divorcio es el adulterio o la fornicación y lo sanciona directamente. La separación se va a dar o tiene una cabida cuando una persona del matrimonio agravia a la otra por medio del adulterio o de la fornicación. Pero bueno, ya hablaremos más después de un poco del matrimonio, ¿verdad? Pero es importante que lo entendamos aquí, porque aquí es donde surgen todas las preguntas de, bueno, ¿por qué Abraham sí podía tener más mujeres? ¿Es válido para nosotros? Bueno, nosotros tenemos una mejor revelación que la de Abraham. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos la palabra de Dios que nos dice claramente los estatutos que debemos hacer, cómo debemos hacerlos, cómo debemos andar, y debemos someternos a las Escrituras como tal. Hermanos, no tenemos pretextos entonces para fallar delante de Dios en la consagración del matrimonio. Esto significa que va a ser fácil, no necesariamente. El matrimonio, como toda relación humana, tiene sus conflictos. Pero si a los dos nos gobierna la palabra de Dios, si a mi esposa y a mí nos gobierna la palabra de Dios, a algún acuerdo debemos llegar. Por lo menos el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos va a llevar a tener una comunión íntima. Y ahí ya deberíamos nosotros limar asperezas a ver cómo resolvemos la comunión entre los santos, ¿verdad? Porque no dejamos de ser hermanos en principio. Y luego esposos, hijos de Dios, unidos en el matrimonio. Entonces, si por alguna razón usted siente, mire, ya esto del amor matrimonial se nos está yendo por las aristas, recuerde que es su hermano en la fe y que tiene el Espíritu Santo lo obliga a amarlo como tal y tiene que cuidarlo, protegerlo. Es que de alguna manera la palabra de Dios no nos permite salirnos por la tangente, y Dios nos ha dejado esto para que no nos vayamos por las orillas. Bueno, los hijos de las concubinas tenían los mismos derechos y se consideraban legítimos, aunque a veces iban a tener menor o mayor rango dependiendo del padre. Esto ya quedaba en relación a la herencia, qué se le daba a uno y qué se le daba a otro. Pero delante de la ley, por lo menos contemporánea, abrahámica, los dos eran considerados hijos legítimos. Luego lo vamos a ver en la discusión de Raquel y Lea, ¿verdad? Ese conflicto de quién le da más hijos, y todos son herederos de la misma promesa. Y, hermanos, vaya sorpresa que Dios utilice ese método para reproducir a su pueblo, 12 tribus. Él es el dueño de la ley. Y de alguna manera, no sabemos cómo Dios censuró eso, o cuáles fueron las censuras de Dios para ese momento, pero Dios puede utilizar hasta el mismo pecado para bendecir a su pueblo. A veces por la disciplina, a veces por la gracia, pero Él es Dios. Y aquí es donde Dios se convierte en otro. Y en la teología se conoce como la otrocidad de Dios, ¿verdad? Dios es otro. No podemos pensarlo desde nuestro razonamiento porque Él es otro, está allá. Él sabe lo que hace. Nosotros no podemos juzgar a Dios desde nuestro razonamiento lógico. No tiene sentido. No tiene sentido. Él es otro. Y debemos dejarlo actuar como Él actúa. Y ya está. Y esto para todas las áreas de la vida: guerras, pobrezas, hambrunas, muerte, pestilencias, vida eterna y salvación. Dios sigue estando al control. Amén. Y en el caso del pecado de Abraham, Dios estaba al control. Y vean lo que sucede, según nos dice esto, en el versículo 4. Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Problema de la solución. El misterio de las relaciones interpersonales es obvio. Sara inició este plan y ahora está preocupada por las consecuencias. Yo te doy a Agar para que tú te llegues a ella y te dé el hijo de la promesa que tú tanto esperas. Y ahora, ¿quién llevaba el agravio? Sara. Sara estaba llevando el agravio. Ahora, no es poco lo que Sara le está echando en cara a Abraham. Esto es un alegato serio. Es un alegato con mucha dificultad. Probablemente haya insistido una y otra vez. Haya habido un conflicto constante de Sara de estarle diciendo a Abraham: mira Agar lo que me está haciendo, mira cómo me trata, mira cómo me ve. Y yo me imagino, ¿verdad? Como cuando a uno
Al menos yo viví la experiencia de personas que alegan mucho y luego se vuelven a sacar el siguiente día y siguen alegando por lo mismo que pasó ayer. Y una semana después le siguen alegando y uno dice, ay, qué frustrante. Yo lo que a veces hacía era ponerme los tenis y salir a correr, porque aquí cada uno con su alegato, yo voy a ir a descansar mi mente un poco, a huir del conflicto. Pero Abraham era su esposa y tenía que sufrir este conflicto que él había inducido por hacerle caso a Sara. Y esto sí, hermanos, esto sí es clave. Tarde que temprano nos van a llegar las consecuencias de nuestras decisiones, ya sean para bien o ya sean para mal. Tarde que temprano nos van a llegar las consecuencias de nuestras decisiones. En el caso de Abraham, pensó él que iba a ser beneficioso para él tener un hijo de Agar, terminó en un menosprecio. Sara estaba siendo menospreciada una y otra vez por Agar. ¿Qué le decía? No lo sabemos, pero probablemente haya ido por ese lugar. Mira, yo soy la esposa legítima de Abraham, yo sí tengo la capacidad de darle hijos y mis hijos sí van a ser los herederos que tú no le puedes dar. Probablemente haya ido por ese lado porque se sentía agraviada, menospreciada por el hecho de no poder dar a luz un hijo. Entonces Sara le dice, yo entregué mi sierva a tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzga el Señor entre tú y yo. Ahora, Sara entiende que fue ella la que instó a Abraham a cometer esta falta. Abraham se fue como corderito al matadero, aceptando la propuesta de Sara. Y ahora Sara le está diciendo, el juicio no es entre Agar y yo, sino el conflicto es entre tú y Dios. Dios sea el juez entre tú y yo. Y Dios juzgue tu causa y la mía. Nosotros vemos esto como una cosa muy sencilla, pero en realidad esto es un conjuro bastante pesado. Dios sea el que te castigue a ti o te castigue a mí por lo que estoy sufriendo. Y Dios va a ser el juez de lo que yo estoy padeciendo. Tú eres el culpable. Juzgue Dios entre tú y yo. Y Él sea el que parta la situación y Él sea el que le pague a cada uno conforme a sus obras. Parece grave el asunto. Este es el problema de la solución. La solución generó más conflictos que beneficios. Ahora, tenemos que Sara está yendo a Dios a decirle, bueno, Abraham, mira, Dios tendrá que poner fin a nuestro conflicto. Él sea juez entre tú y yo. Y Él pague a cada uno conforme sus obras. Pero no fue Sara la que le dijo, allégate a Agar. Sí, pero Abraham no debió obedecer a su mujer. Y aquí es donde encontramos eso. Abraham no debió haber ido a obedecer a su mujer sin consultar por lo menos a Dios. Dios le hubiese hablado. Dios le hubiese dicho. Dios ya le había dado la promesa. O por lo menos Dios le hubiese dado más reposo. Hermanos, cuando uno se siente en conflicto y no sabe hacia dónde ir y no sabe qué decisión tomar, ese es el momento donde uno tiene que apegarse más a Dios, porque Dios le va a dar reposo a uno en la decisión que debe tomar. Lo va a guiar a uno y le va a enseñar a uno, pero le va a dar reposo en la decisión que uno toma. Pero si uno toma la decisión a la ligera, luego tiene que asumir las consecuencias. Ahí está el conflicto de Abraham. Abraham no fue a consultar a Dios, no pensó en Dios, no pensó en la promesa que Dios le había dado. Tal vez su corazón se hubiese encontrado consolado en que Dios le dijo, yo te daré un hijo a ti. Pero no encontró consuelo ahí, sino que encontró consuelo en su esposa, que le dijo, toma a Agar, mi sierva. Y ahora Dios juzgue entre tú y yo. Es tu culpa que esto me esté pasando y ahora Dios tendrá que juzgar entre tú y yo. Y Abraham le dice, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y entonces, ¿cómo solucionan este problema? Abraham le dice, bueno, es tu sierva, sigue siendo tu esclava, está bajo tu mano. Tú tienes que tomar una decisión, tómala. Ahora sí, hermano. Me parece también que, bueno, se logra ver que Abraham no vino a ser intermediario en esa situación, sino que se quitó esos saquitos, se los tiró a ella y va a ver cómo lo arregla. O sea, la pasividad y la poca autoridad como amor que él debía de tener en medio de esa situación. O sea, él era el que debería de estar guiando esa situación que ya estaba ahí. Okay, yo no pedí sabiduría
hacerse cargo de la situación, por decirlo así, como cabeza de hogar, porque era cabeza de hogar, pero no quiso. Sí, y eso es lo que les decía de las relaciones entre Dios y el hombre, ¿verdad? Este conflicto. Tenemos las consecuencias y nos queremos hacer a un lado de las consecuencias, pero son nuestras. Tenemos que cargarlas y tenemos que tomar decisiones. Y Abraham está diciendo, mira, es tu sierva, tú tomaste la decisión, ahí te ves tú. ¿Acaso te pedí yo a Agar para que me la dieras por mujer? Tengo a Abraham diciendo la verdad. Entonces, hermanos, esto nos lleva a pensar mucho porque Moisés no nos da más detalles, no nos da detalles de las conversaciones ahí y podríamos especular muchas cuestiones que se dieron ahí, pero Moisés en el fondo lo que nos está tratando de hablar es de cómo Dios juzga la infidelidad de los hombres y las consecuencias del pecado y la fidelidad de Dios, ¿verdad? Entonces no debemos perder eso del horizonte, aunque sí hay muchos detalles ahí que se nos van y que no debemos dejarlos por fuera. Eso es un buen detalle. Abraham debía mediar ahí. Ahora la cuestión es, ¿cómo mediar aquí? Abraham no sabía cómo mediar. El que tuvo que salir a mediar fue Dios. Y esta expresión de Sara se hace realidad en lo que resta del capítulo cuando Dios sale al rescate de Agar. Y Dios le dice, vuelve a tu casa, vuelve a la casa de los que son tus amos, vuelve a ellos. Entonces Dios de verdad empieza a mediar ahí. Y no solamente a mediar, Dios bendice a Agar y a su descendencia de una manera impresionante. Porque Dios así lo determinó. Esas son las cuestiones de Dios, ¿verdad? Las cuestiones de Dios. Y vean, y Sara, ¿saben qué hizo Sara? Dice, y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Sara la volvió una esclava más de su casa. Le quitó el lugar que por ley le tocaba al ser una concubina de Abraham y entonces la volvió a la esclavitud. Es como le quitó el lugar que por derecho le tocaba al ser la esposa secundaria y en un sentido también le estaba quitando la herencia a Ismael, el derecho que Ismael tenía por ley. Y entonces Sara lo que hace es, bueno, vamos ahora a echar a Agar de nuestra presencia. Es difícil lo que Sara está haciendo, porque la está humillando, la está tratando mal, la está volviendo a ser como una esclava. Vean qué difícil esto, hermanos, es que se le dio totalmente vuelta al asunto. Sara le dice, bueno, mira, tómala como una mujer, como tu esposa secundaria, yo voy a ser tu esposa primaria y ella te va a dar hijos. Y cuando la cosa se vuelve mal, Sara le dice, no, mira, eso de ser la esposa de Abraham, olvídate, vas de nuevo a ser mi esclava, te voy a quitar todos los derechos que te di. Y así termina el capítulo, la sección de la narración. Y Agar huyó de la presencia de Sara. Es posible que después de esto Agar concibiera, Sara la hubiera hecho volver a su trabajo y que la hubiera destituido como pareja sexual de Abraham, la hubiese desterrado de todos sus derechos. Y eso fue lo que pasó. O sea, lo que en principio fue una solución terminó siendo el conflicto. Y lo que en principio parecía una buena idea terminó siendo lo que repudiaron. Parecía bueno que Agar fuera la esposa de Abraham y ahora Sara dice, no, eso sí fue mala idea, le quitamos todos sus derechos. Pero Dios no se olvidó de Agar, ni los derechos de Agar, ni los derechos que tenía Ismael, sino que Dios los restituyó. Y aquí entonces vemos a un Dios misericordioso en medio de las dificultades humanas. Bueno, hermanos, como ya les he venido diciendo en el capítulo 16, en los primeros versículos, podemos aprender de Dios, podemos aprender de nosotros. No debemos apresurarnos a las promesas que Dios nos dio. Si Dios ya nos ha dicho que va a hacer algo con nosotros, esperemos en Dios. Y tengamos cuidado con esto. Hoy en la madrugada que no podía dormir me puse a pensar en este tema y estaba pensando para explicarles, tengamos cuidado de no justificar nuestra pasibilidad o nuestra prisa con la soberanía de Dios. Abraham podría haber dicho, bueno, Dios es soberano y mira lo que sucedió, Dios está al control, ya está. ¿Es cierto eso? Sí, Dios es soberano, Dios está al control de eso. ¿Eso significa que tú no pecaste? Todo lo contrario, tú pecaste delante de Dios y tienes que cargar con las consecuencias. Los judíos, cuando no entraron a la tierra prometida, cuando Moisés golpea la roca y Dios les está diciendo, por golpear la roca tú no vas a entrar a la tierra prometida, y Moisés hubiese dicho, bueno, Dios es soberano, Dios puede escoger. No, es tu pecado, y Dios señala el pecado. Cuando Israel no quiso entrar a la tierra prometida, cuando Dios les dijo,
entren. Y ellos dijeron, bueno, soberanamente Dios quiso llevarnos 40 años más por el desierto. Nosotros podríamos estar excusando las consecuencias de nuestro pecado con la soberanía de Dios. Y eso le añade más pecado. Cuando no somos capaces de decir, esto me sucede porque una de dos, o me adelanté a la promesa de Dios, o no acepté lo que Dios me dio y lo menosprecié. Cuando no aceptamos eso y decimos, bueno, Dios es soberano, Dios sabe qué hace con mi vida, le estamos añadiendo a Dios la culpa de lo que nos está sucediendo. Así que cuidado con eso. Sí, entendemos, predicamos, enseñamos de un Dios soberano que cuida todas las cosas, que tiene todo bajo control. Aun cuando nosotros nos equivocamos, Dios sigue bajo el control, pero eso no quita nuestra responsabilidad humana. Eso no quita nuestra responsabilidad humana. Y entonces, cuidado. Nada más una cuestión más, cuidado. Dios nos da las promesas a su tiempo y quiere que las cumplamos cuando Él quiere que las cumplamos, ni antes ni después. Si nos extraviamos en el camino y nos tardamos en recibir la promesa de Dios, Dios igual juzga, y juzga con juicio justo. Y no es porque Él sea soberano, es porque Él es juez, y ahí nos tiene que disciplinar. Eso le pasó a Israel. También le pasó con los profetas cuando Zacarías dice, y les mandé un pastor para que los guardara y no quisieron el buen pastor. Entonces les mandé falsos maestros y se fueron detrás de ellos como corderitos al matadero. ¿Y qué hicieron? Perecer en el camino. No quisieron oír la palabra de Dios. Entonces, ni una cosa ni la otra, hermanos. ¿Cómo se solventa este conflicto? Dependiendo de Dios. Si usted se encuentra frustrado porque no sabe qué camino tomar, si la izquierda o la derecha, que esto nos va a pasar muchas veces, ese es el momento para depender de la gracia de Dios y preguntarle, Señor, dame paz en la decisión que yo debo tomar. Ayúdame a tomar la buena decisión. En vez de usar la frustración para tomar una decisión equivocada, debemos usar la frustración para que Dios por su Espíritu Santo nos guíe a tomar la buena decisión. Tengamos cuidado, hermanos, de no dejarnos engañar por nuestro corazón y por nuestra mente. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenemos que someter nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos a la gloria de Dios, a la voluntad de Dios. Y cuando eso suceda, entonces vamos a poder tomar decisiones santas. De lo contrario, ¿nos apresuraremos o dejaremos pasar las promesas que Dios nos ha dado? Sigue, bueno, por ahora esto es lo que nos enseña el libro de Génesis, hermanos. ¿Alguien tiene algo que añadir? ¿Alguna pregunta? Nada más agregar que lo que hizo Sara fue proponerle a Abraham un método conforme lo usaban las naciones, es decir, la forma en que las naciones hacen las cosas. Nosotros no somos de esos. Nosotros podría ser que por error o por esperar las promesas o por no esperar las promesas, usemos los métodos humanos. Usemos los métodos sociales, usemos los métodos que este mundo da para presuntamente ir en pos de la voluntad de Dios. Cuidado, es mejor hacer lo que el hermano nos está diciendo, doblemos rodillas, Señor, enséñanos, dinos cuál es la ruta, cuál es el camino. Y aunque esa ruta sea ir en contra de lo que la sociedad dice, ese es el camino de Dios. Sí, bueno, eso vamos a hablar un poco acerca de la libertad humana y las leyes humanas al final de este capítulo, para cerrar eso que el pastor dice. Pero no todo lo que la ley nos permite, Dios lo acepta como santo. No todo lo permitido, no necesariamente, le decía yo una vez a los varones, lo que se nos permite es santo. Lo que se nos permite hacer es santo, no necesariamente. Cosas que las leyes nos permiten y la palabra de Dios no. Nos dice, no hagan eso. Bueno, eso lo veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por bendecirnos esta mañana, Señor, porque estas cosas se escribieron para nosotros, para que aprendamos, Señor, a depender de ti. Guárdanos, Señor, líbranos de nuestros pecados, aun de los que nos son ocultos, y ayúdanos, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre hasta que Cristo se manifieste. En su santo nombre oramos. Amén.